Voy a ser su profesor de física y el temario, como tal la teoría, la vamos a estar viendo a través de esta serie de videos. Las clases a través de Zoom serán para resolución de problemas de la guía. Aquí la ventaja que van a tener es de que todo va a estar grabado y lo van a poder reproducir cuando ustedes quieran. O, en dado caso, las notas también estarán en el Classroom. Siempre las van a encontrar. Estas mismas notas que yo voy a hacer en este momento en este video, también se van a subir en formato PDF para que también las puedan consultar si necesitan solo leer algo. No van a durar más de 20 minutos las clases, están cronometradas y con ello, pues bueno, vamos a empezar. Y bien, ¿qué es la física para nosotros? ¿Qué es la física? ¿Qué es la física? Pues bien, nosotros ya hemos tenido un acercamiento con esta ciencia. Es una ciencia. Una ciencia, sobre todo una ciencia exacta. Porque sí, existen las ciencias sociales. Pero vamos a nombrar que la física es una ciencia exacta. ¿Por qué? Pues sobre todo en el sentido de que las mediciones tienen un sentido más formal, ¿vale? Un sentido más científico. Científico. Pero entonces, ¿qué estudia la física? ¿Qué estudia? Bien, para responder esto, pues veamos todo lo que hemos visto en nuestros respectivos cursos anteriores, si es que han llevado cursos de física. Me imagino que han visto sobre todo los tipos de movimiento, llegaron a ver las leyes de Newton y me imagino tal vez un poco de termo en cuestiones de trabajo, energía cinética y potencial. Bien, pues todo eso tiene que ver con energía y materia. Entonces, estudia la interacción, la acción entre la energía y la materia. Es decir, estudiamos esa interacción y los procesos que surgen de ella, ¿vale? Por ejemplo, el movimiento. El movimiento es un proceso de cómo se presenta la energía. Y, por ejemplo, la fuerza, pues hay una relación entre energía y materia. Pero bueno, dando esta breve explicación, introducción sobre qué es la física para tener claro qué es más lo que vamos a estudiar, es conveniente empezar a definir las herramientas que vamos a necesitar para poder estudiar y entender. Necesitamos herramientas. Entre paréntesis le voy a poner matemáticas. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer algo de lo cual se necesita alguna herramienta, por ejemplo, un tornillo, y si no tienen un desarmador, va a ser difícil poder hacer ese proceso de sacar o meter el tornillo, ¿no? Entonces, para ciertos tipos de procesos que hagamos en nuestra vida se necesita una herramienta. En este caso, la física es la matemática. ¿Por qué la matemática? Pues con ella describimos los procesos físicos. Se da bien describir los procesos físicos con las matemáticas. ¿Por qué? Porque, pues, en la física nos encontramos con varias variables constantes, magnitudes. Al final de cuentas, lo que nos van a interesar son las magnitudes, es decir, qué tanto mide
lo que estamos estudiando. Llámese, por ejemplo, una distancia, el tiempo, la velocidad, aceleración, fuerza, energía, temperatura, etc. Hay un montón de magnitudes. Y, afortunadamente, estas magnitudes podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas, dividirlas. Es por eso que las matemáticas son esenciales. Bien, entonces para ello vamos a definir primero lo más básico para poder entender, que son magnitudes. Magnitudes. Y en este caso va a ser escalar. ¿Qué es una magnitud escalar? Bien, es una magnitud que queda completamente definida por una magnitud. Es decir, por un número y una unidad. Queda definido por una magnitud. Llámese número y una unidad. Y quedan invariables a los sistemas de referencia. Esto último, que quede invariable a los sistemas de referencia, se menciona porque no importa en qué sistema estemos nosotros, el sistema de referencia es el observador, es decir, nosotros que estamos observando el fenómeno físico. Pero así como nosotros lo vemos, otra persona puede verlo. Y esto lo traducimos a que es otro sistema de referencia. Otra persona es otro sistema de referencia. Entonces, este tipo de magnitudes escalares no van a variar. Si la persona ve que el objeto pesa 2 kilogramos, la otra persona va a medir exactamente lo mismo. Entonces, es bueno ejemplificar esto. Entonces, hay una magnitud que estamos muy acostumbrados, que es la masa. Queda definida, por ejemplo, como 3 kilogramos, ¿no? Llámese un ejemplo en este sentido. Entonces, esto es un número, número, y esto es la unidad de medida. Cuando nosotros medimos algo, tenemos unidades de medida. Por ejemplo, para el tiempo, la unidad de medida, ejemplos. Tiempo. Tenemos los segundos, unidad de medida. Para la masa, pues ya vimos, tenemos los kilogramos. Masa, tenemos los kilogramos. Para la temperatura, tenemos los grados Celsius. Y así sucesivamente, ¿vale? Para este tipo de cosas, por ejemplo, también la otra, distancia. Tenemos los metros. Y así sucesivamente con muchas. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en el tiempo. Si tenemos un segundo y tenemos 2 segundos y los queremos sumar, simplemente se suman. Básica, suma básica. Básica. Masa, tenemos 2 kilogramos menos 1 kilogramo igual a 1 kilogramo. Resta básica.
Ahora, también las podemos multiplicar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si nosotros multiplicamos la masa entre el tiempo, perdón, si los dividimos, pues tendríamos kilogramos entre segundo. Esto no es una esto no significa exactamente nada, pero se puede hacer. Pero no tiene ningún sentido físico la masa entre el tiempo. Pero sí tiene sentido, por ejemplo, la distancia sobre el tiempo. Y la distancia sobre el tiempo que tenemos, que es los metros sobre los segundos. Y nosotros sabemos muy bien qué significa esto. Es la velocidad. Entonces hay veces que las multiplicaciones de estas nos van a dar algún sentido físico y otras veces no. Pero no impide que se puedan multiplicar, incluso por un número que no sea ninguna unidad. Por ejemplo, los 2 segundos los podemos multiplicar simplemente por 2. No sabemos ese 2 qué es simplemente un número. Quiere decir que estaríamos sumando 2 segundos más 2 segundos. Esto es matemática básica. Nos quedan 4 segundos. ¿Vale? Cuando ustedes factorizan esto, les queda este 2 por 2. ¿Por qué? Porque factorizan 2 segundos y es 1 más 1, que esto es igual a 2 segundos por 2. Y esto es igual a 4 segundos. Bueno, las magnitudes escalares son las magnitudes más sencillas de trabajar, ¿vale? Pero, en este caso, vienen otras magnitudes que, pues, son muy importantes, sobre todo para el principio del curso, que son las vectoriales. Algunos de aquí sé que ya han visto magnitudes vectoriales, porque en la prepa se veía a ver este tipo de magnitudes vectoriales, ya sea en física o en matemáticas ven lo que es un vector. Pero ¿qué son estas magnitudes? Bien, es aquella que para quedar completamente definida, además de su magnitud expresada, es decir, un número con su unidad, como lo vimos hace rato con las magnitudes escalares, también requiere que se le dé dirección y sentido. Además, entonces vamos a ponerlo. Además de su número y unidad, y entre paréntesis vamos a poner magnitud, también quedan definidas. Se necesita definir su dirección y sentido. Por ejemplo, la fuerza. La fuerza. Nosotros vamos a tener nuestro sistema de referencia en donde vamos a trazar un pequeño vector. Y esto me imagino que ya lo vieron. Los vectores se representaban simplemente con una flecha, en la que vamos a definir su magnitud, la dirección es su ángulo, que la vamos a representar con teta. Esta es una letra griega que significa teta. La F significa la magnitud de la fuerza. Entonces, por ejemplo, si esto fuera igual a 30 grados y la fuerza es igual a 10 newtons, vamos a decir que es la fuerza de 10 newtons con 30 grados de dirección. Y su sentido, en este caso le vamos a poner que es un sentido positivo. Si tuviéramos un sentido negativo, pues simplemente se invertiría nuestro vector.
Es decir, sería hacia este lado. Y lo que sería normal sería poner menos F. Y aquí tendríamos igualmente θ. Y tendríamos que anotar exactamente su magnitud. Sería igual 10 newtons. Mide exactamente lo mismo. También tiene 30 grados. Y su sentido es negativo. Ahora, viendo las magnitudes vectoriales, pues, si lo vieron en sus clases de matemáticas o física, saben que no se suman como las magnitudes que vimos hace ratito escalares. Necesitamos sumar los vectores, pero ¿cómo se suman vectores? Pues bien, para nosotros empezar a sumar un vector, necesitamos definir primero nuestros vectores, A, B y C. De momento vamos a definirlos simplemente como ese dibujito de flechas. La flecha azul es el vector A, la flecha morada será el vector B y la flecha naranja será el vector C. Entonces, ¿cuál es el vector A más B? En este caso vamos a hacer lo que se le llama una suma geométrica. ¿Por qué una suma geométrica? Porque solamente vamos a necesitar el dibujo. Es decir, no nos vamos a meter ahorita con números ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar A más B? Permítanme borrar este vector C, porque solo nos va a importar ahorita A más B. Bien. El vector A más B no es otra cosa que simplemente calcar primero el vector A. Vamos a calcar el vector A. Perdón. Vamos a calcar el vector A. Bien. Primero que nada, vamos a calcar este vector A. Y ahora, lo vamos a poner que inicie justo donde termina el vector B. ¿Qué fue? ¿Ya vieron? Es decir, coincide este punto. Aquí coincide el inicio del vector A que calcamos. Es decir, lo traspasamos al final del vector B. Aquí se encuentra en el origen. Este es el origen. Origen. ¿Pero qué más falta? Pues bien, lo que nos falta ahora es calcar el vector B. ¿Y dónde lo calcamos? Pues exactamente hacemos lo mismo que con el vector A. Pasamos el inicio del vector B calcado y ahora tendremos nuestro vector A. Ahora vemos, aquí también, coincide el final del vector A con el inicio del vector B calcado. Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlo? Simple. Vamos a trazar una fecha desde el origen y la vamos a colocar justo en donde se encuentran esos vectores que fueron calcados. Entonces, este vector negro, el vector negro es A más B. El vector negro es el vector A más B. Y entonces, ahora, ¿cómo puedo yo encontrar A más B más C? Pues bien, nosotros ya conocemos A más B, que es justamente el vector negro. Por lo que vamos a olvidarnos de A y B. Es decir, nosotros vamos a simplemente concentrarnos en el vector A más B. Este es nuestro vector A más B. Ya lo conocemos, ya lo sacamos. Y ahora necesitamos el vector C. Igual. Ya sacamos nuestro vector C.
Lo tenemos porque lo habíamos definido anteriormente, al vector C. ¿Y qué creen que se tenga que hacer? Pues sí, adivina. Tenemos que calcar el vector C justo donde termina el vector A más B. Y lo mismo, el vector A más B lo vamos a calcar justo donde termina el vector C. Por lo que vamos a tener exactamente estos puntos y aquí es donde se van a intersectar. Y lo mismo, vamos a trazar una flecha que venga desde el origen hasta donde termina. Entonces, la flecha morada significa A más B más C. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocíamos el vector A más B. Y aquí lo único que nos falta es sumarle el C. Es como si todo este A más B fuera un vector, solamente. Supongamos que definimos A más B igual a D. Supongamos que definimos A más B igual a D aquí. Entonces, A más B más C, si todo esto es D, pues simplemente sustituimos D más C y simplemente se convierte en una suma que ya conocemos de dos vectores, el vector negro y el vector naranja. Y con eso es como vamos a sumar nuestros vectores. De esta forma obtendremos siempre nuestros resultados de forma geométrica. Una vez que tenemos ya la suma geométrica, es decir, con nuestros vectores en forma de flechas, sabemos que podemos sumarlos y encontrar el vector resultante. Pero, bueno, cuando ya nos topamos con nuestras magnitudes vectoriales, pues a nosotros va a interesar saber qué tanto mide el vector que resulta de la suma. Nosotros sabemos cuánto mide A, cuánto mide B, pero necesitamos saber cuánto mide ese nuevo vector. Aparte de, a veces nos va a interesar las coordenadas de dicho vector. Entonces, para hacer una suma algebraica de los vectores, necesitamos definir coordenadas. Las coordenadas es algo que ustedes ya han definido con anterioridad en sus planos cartesianos que llegaron a ver. Recuerden que tenemos la parte Y y la parte X, un eje X y un eje Y. Entonces, en las coordenadas primero se encuentra la parte X, es decir, en qué punto de esta X se encuentra, y después tenemos la parte Y, es decir, en qué parte del eje Y se intersecta. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, a este vector, si nosotros le trazamos una línea punteada, va a coincidir con este punto en X. Y si nosotros trazamos una línea punteada paralela al eje X, va a coincidir con algún punto en el eje Y. Y esos puntos son exactamente 2 y 3. Entonces, esas coordenadas las vamos a asociar justamente al vector. Pero ahora, ¿cómo vamos a encontrar A más B? Pues sencillo, con una simple receta. Nosotros vamos a encontrar A más B igualando a nuestras coordenadas. Vamos a poner la coordenada de A, que es 2, 3, más, igualmente vamos a poner la coordenada de 5, menos 4 del vector B. ¿Qué sigue de aquí? Bien, pues suponiendo, más bien, de forma intuitiva, si estamos sumando coordenadas, pues lo que nos busca, lo que buscamos, lo que nos interesa, pues son otras coordenadas, por lo que vamos a encontrar otra coordenada. Entonces, las partes X de cada coordenada que tenemos aquí, en este caso, la parte X de A es 2 y la parte X de B es 5. Vamos a poner primero las partes X a sumar. 2 más 5. Sumamos las partes X y le ponemos una coma para separarlo. Luego las partes Y las sumamos también. La parte Y de A es 3 y la parte Y de B es menos 4. Aquí simplemente
hacemos nuestras sumas adentro del paréntesis. 2 más 5 es 7 y 3 más menos 4, ley de signos, esto se equivale a 3 menos 4, nosotros sabemos que ese es un número negativo, 7 menos 1. ¿Y esto qué es? Pues un nuevo vector D, que va a tener exactamente esas coordenadas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues bien, aquí vamos a coincidir en que este vector, nuevo vector, va a ser justamente este. Aquí solo utilicé las flechitas porque era necesario para poder hacerlo. Pero vamos a borrarlas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, porque nuestro vector a más b va a ser igual al vector 7, menos 1. Ese es nuestro vector, 7, menos 1. Será el nuevo. Y pues aquí van a ser prácticamente lo mismo si quieren sumar otro vector. Es decir, si aquí quisieran sumar un vector c como pasó acá, pues el vector a más b es un nuevo vector, que en este caso lo estamos llamando d. Y lo que van a hacer es sumar d más c. Y con la misma receta de cocina. Esta es su receta de cocina. Receta. Esta es la receta con la que suman. Es decir, permítanme definirlo de una forma más general. A va a tener una parte AX, es una parte X y una parte Y. Asimismo, B va a tener una parte X, la vamos a llamar BX, y una parte Y, BY. Entonces, A más B va a ser igual a sumar las partes X, AX más BX, le vamos a poner una coma, y las partes Y, AY más BY. Eso es la suma de vectores. En este caso, por ejemplo, AX pues es 2, esto. AY es 3, BX es 5 y BY es menos 4. Esa es la forma suma de vector. Suma de vectores. Esa es la forma en que nosotros nos vamos a sumar vectores. Ahora, ¿qué más tienen los vectores? Esto es todo. Esto es todo. Pues no. No. Los vectores, habíamos dicho que tienen magnitud, dirección y sentido. ¿Cómo los obtenemos? Si sabemos que A es igual a AX, a Y. De un vector sabiendo sus coordenadas, ¿cómo obtenemos su magnitud? Pues bien, magnitud. La vamos a poner como vamos a encerrar el vector, en este caso el vector A, entre dos líneas. Eso va a definir su magnitud. Vamos a sacar una raíz cuadrada. ¿De qué? Pues su parte x la vamos a elevar al cuadrado. Le vamos a sumar la parte y al cuadrado. Y el resultado de esa suma le sacaremos su raíz cuadrada. Y el ángulo
es exactamente tangente a la menos 1 de AY entre AX. Esto va a ser su magnitud y dirección. Su dirección. Sentido, pues prácticamente vamos a estar definiéndolo como un sentido positivo, al menos que se dicte lo contrario en un ejercicio. Pero, en este caso, cuando nosotros hagamos esto, vamos a definir como sentido positivo nuestros vectores. Obviamente si nos piden que saquemos el sentido negativo, pues todo lo tenemos que multiplicar por un menos, es decir, sus coordenadas, por ejemplo. Y obviamente con un signo menos estaríamos diciendo que tiene sentido opuesto. Bien. Pero, ¿qué más pasa? Esto es cuando pasamos de coordenadas a X, a Y, pasamos a magnitudes y dirección, sentido también. Se puede regresar. Es decir, nosotros conociendo magnitud, dirección y sentido, podemos conocer las coordenadas. Pues, recordemos las funciones coseno y seno de un ángulo. Entonces, vamos a definir a AX igual como la magnitud del vector A por el coseno del ángulo que nos está dando la dirección. Y a Y igual también a la magnitud del vector A y en este caso por el seno del ángulo. Y de esta forma nosotros vamos a conocer nuestras coordenadas, es decir que pues vamos a quitar estos signos interrogativos y también existe un camino de regreso, es decir, nosotros de las coordenadas vamos a pasar a magnitud, dirección y sentido, y de magnitud, dirección y sentido vamos a pasar a coordenadas. Esta es la forma en la que vamos a hacer las cosas. Por ejemplo, tenemos el vector A igual a 3,4. Vamos a dibujarlo para que lo ubiquemos. 3,4. Vamos a pasarlo para acá. Rayos. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Pues bien, vamos a encontrar el 3 de la X. 1, 2, 3. Y el 4. 1, 2, 3 y 4. 4 y 3. Ubicamos ese dicho punto que está aquí. Y trazamos nuestro vector desde el origen hasta dicho punto. ¿Y este quién es? A. Es nuestro vector A. 3,4. Entonces, vamos a definir que su magnitud es exactamente igual a que raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Que esto es exactamente igual a 9 más 16. Que esto es exactamente igual a 25, raíz de 25. Y raíz de 25 sabemos que es 5. Y ahora, su ángulo. ¿Este qué va a ser? Bien, aquí vamos a necesitar un
la ayuda de nuestra calculadora para poder nosotros sacar lo que es la tangente inversa, ¿sí? No solamente la tangente inversa de nuestro vector. Entonces, lamentablemente, si no se tiene una calculadora científica, lo más seguro es que no se pueda sacar esta tangente inversa. Por lo que lo recomendable sería hacer una tablita con los ángulos más comunes que se pueden encontrar. Es decir, tangente inversa. ¿Qué número necesitamos para que nos dé la tangente inversa nos dé 45 grados? Por ejemplo, aquí. Nosotros vamos a definir tangente a la menos 1, que es la tangente inversa. Tenemos que es la parte y de 4 tercios. Si ustedes meten eso en la calculadora, 4 tercios les va a dar 53.13 grados. Eso es lo que les va a dar. Quiere decir que aquí hay un ángulo θ igual. Es decir, que para que nos dé 53.13 grados necesitamos que aplicar tangente a la menos 1 de 4 tercios. Es decir, por ejemplo, lo recomendable es que ustedes digan, ok, ¿cuánto necesito para que θ sea igual a 45 grados? Yo que necesito aplicarle a tangente a la menos 1, ¿de qué? Pues bien, si ustedes aplican tangente a la menos 1 de 1, esto justamente les da 45 grados. Y pueden ir de 45 en 45, 45, 90 y 90 más 45 y así sucesivamente 180. Pueden ir sumando estos ángulos para no aprenderse tampoco tantos. No se prendan ángulo por ángulo. Pero bueno, 53.13 grados es lo que tenemos de dirección. Ahora, veamos esto. Tenemos que AX es igual a 3, ¿no? Pero esto entonces es igual a A por el coseno de ese ángulo. Es decir, 5 por el coseno de 53.13. ¿Y esto cuánto nos da? Pues bien, coseno de 53.13 por 5 nos da 3. 3.00000071, que esto es exactamente igual a 3. Esto nos importa justamente. Son muchísimos ceros, por lo que se redondea a simplemente un 3. Y a y, de la misma forma. A y nosotros sabemos exactamente que es igual a 4. Pero esto es igual a 5 por el seno de 53.13. Que esto es igual a ¿cuánto nos da? Esto nos da 3.9999999 y así sucesivamente. Que esto es exactamente un 4. Y eso es lo que pasa con los vectores. Es la forma como pasamos de un lado a otro. Y esto lo vamos a usar para nuestras magnitudes vectoriales.